Buen día, mis niñas. Bienvenidas a la clase del día de hoy en la materia de lengua y Buenos días, profe. literatura. Buen día, Moyano. Buen día, Castro. Buenos días, Miss. Buen día, Castro. Por favor, al nombre de su perfil, póngale nombre y apellido. Solo me puedo ver que sale Dayana y un corazoncito. Entonces, póngale el apellido también. A ver, mis Ya. niñas. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo autor. Como ejemplo, vamos a tomar la referencia del texto que se encuentra en la plataforma. Recuerden algo fundamental, me encantaría aclarar en caso de que tengamos dudas al respecto. El material, las tareas en casa, las tareas en clase son basadas no solamente en la clase en vivo que vemos en este momento, sino que también se les sube lo que es esta clase grabada como respaldo en la plataforma y también se les sube lo que es el texto, el libro, el apartado de recursos. ¿Sí lo han visto? Sí, ahí está el texto. Por ejemplo, si yo les envío un ejercicio, una tarea, investiguen sobre el autor y hagan un resumen, un ejemplo, ¿no? Pero sabemos que esa tarea va a ser basada pues, en el material que está en la plataforma. Tenemos que revisar todo completo. Si no pudieron asistir a las clases en vivo, ok, vean la clase grabada. Y no solo eso, sino que también repasen pues el texto que está en la plataforma, porque si no, no van a saber cómo realizar las actividades, la tarea en casa ni la tarea en clase. Es importante que puedan revisar ese contenido. Voy a proceder a compartir lo que es la pantalla. Ustedes me indican si ya pueden visualizar el mismo contenido que yo. Todavía no, Miss. Todavía no. Ok. Ahora sí, Miss. ¿Listo? Ok. Voy a proceder. Déjenme que yo lo busque por aquí. ¿Está dónde está? Ya. A ver, yo les hacía referencia, por ejemplo, ya, por ejemplo, la tarea de la clase del 9. Si visualizamos pues lo que es la tarea en casa y la tarea en clase, lógicamente pues va a ser basado pues en el recurso que hemos visto. Tienen que revisar el material, pero de igual forma ya les estoy empezando a poner directamente pues el autor, el texto para que, porque me doy cuenta que yo les subo el material, pero no todos lo revisan, por eso les indico, revisen el material. Pues si me dicen a mí, ¿sabes qué? No sabe cómo hacer el estudiante la tarea, o solamente le indica esto, ¿qué les puedo decir, mis niños? El material está en la plataforma. Si no saben cómo realizar la tarea, es porque no revisan el material. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre Mario Benedetti con la historia del otro yo. Iniciemos con los dos primeros párrafos. Nos va a comentar Moyano. Por favor, compártanos qué dice en ese texto. Ok, Miss, ya le leo. Dice, se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leí historietas, hacía ruido. Cuando comía, se metía los dedos a la nariz. Roncaba en la siesta. Se llamaba Armando Corriente. En todo menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba ciertas poseías en la mirada. En- Se enamoraba de las actrices. Mentía cautelosamente. Se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentir incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido
a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Sigo leyendo, Miss. Ya, el siguiente fragmento, los próximos dos párrafos. Castro, me encantaría que empecemos a desarrollar pues nuestra comprensión lectora. Castro, Dayana, Mande, profe. por favor, colabóreme con el siguiente párrafo en la plataforma, aquí que estamos compartiendo, del otro yo. Ya. Una tarde, una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y, y encendió la radio. En la radio está Mozart, pero el muchacho no se durmió. Cuando despertó. El otro yo lloraba con descuelo. En el primer momento el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó consecuentemente al otro yo. Este no dijo nada, pero la mañana siguiente se había su- suicidado. Al principio, al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser entra- enteramente vulgar. Esa persona lo reconfortó. Ya, profe. Ya, ahí sí. Gracias, Dayana, por el micrófono. A ver, les estaba diciendo que Castro me colabore leyendo lo que son los dos últimos párrafos. No, perdón, Maldonado. Profe, Buen día, Maldonado. Los dos últimos. Sí, los dos últimos. Solo llevaba 5 días de luto, cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males,
El muchacho alcanzó a escuchar que comentaban, pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Ok, en tal caso, eh, mis niños les comentaba, me encantaría que empecemos a desarrollar pues lo que es la comprensión lectora para poder mejorar esto del tema de la lectura. Y la lectura en público, ¿se acuerdan que yo hablamos de ese tema en unas clases anteriores? Que es leer en voz alta, qué es lo que queremos leer, qué es lo que queremos transmitir, cómo queremos llegar a la audiencia. Está muy bien, están mejorando, pero debemos de dar pasos agigantados porque ya están en el colegio, ¿no? A esta edad, a esta época ya deberían de leer con una prosa seguida, ¿sí? No tartamudear ni recortar palabras, ¿no? En Maldonado, esta historia de Mario Benedetti, ¿usted cómo la interpretaría? Dígame qué entendió de esta historia. Coménteme. Que tenía como que él no se controlaba el mismo. Ya él no se controlaba, ¿qué más? Como, a ver, no se controlaba y había otra persona que lo manejaba aparte de él. Ya, ¿qué más? Que era bipolar. Sí, tenía varios cambios de humor. Ya, ¿qué más? Coménteme en qué más se trata. Leemos la historia. Moyano, ¿usted cómo interpretó esta historia? Bueno, yo lo interpreté que él no se sabía controlar, era una persona que no, o sea, él lo manejaba, pero él no podía controlar a esa persona. Y bueno, yo interpreté que era muy malcriado, no sabía respetar a los demás, a las demás personas, ni siquiera a sus amigos, por eso sus amigos como que se le burlaban prácticamente. Y eso es lo que yo entendí de la historia. Ya, ok. En este caso, vamos a empezar hablando sobre nos queda poco tiempo, sobre el autor. El autor fue Mario Benedetti de 1900. Él nació en 1920 y falleció lamentablemente en el 2009. Él fue un escritor, poeta y ensayista, dramaturgo, de origen uruguayo, un poeta latino. Fue considerado uno de los autores que marcó la influencia de lo que es la literatura latinoamericana del siglo XX y nació en lo que es el Paso de los Toros, Uruguay. Desde joven se vinculó con lo que es la literatura, el periodismo y la vida política de su país. Es decir, que era una persona con un conocimiento un poquito más amplio sobre la situación de la época. Tuvo principales aspectos de su vida y sus obras fueron que en la literatura es conocido sobre cómo era su poesía y sus cuentos, y las novelas que relataba de la vida cotidiana, el amor, el desamor, el desarraigo, la soledad, los problemas sociales. Entre sus obras más destacadas están La Tregua de 1960, Gracias por el Fuego de 1965
el cumpleaños de Juan Ángel de 1971 y el poema de El Inventario, poemas de la oficina y el poema del amor, las mujeres y la vida. Cuando nos referimos al estilo de este autor, el estilo es un estilo claro, directo y cercano, lo que permite llegar al público muy amplio. Aborda temas como la intimidad del ser humano con problemáticas sociales y políticas. Este señor tenía un compromiso político. Fue un intelectual comprometido con su tiempo. Durante lo que fue la dictadura militar en Uruguay, que fue en el periodo de 1973 y 1985, se exilió en Argentina, fue a Perú, Cuba y España. Sus obras de esos años reflejaban el dolor del exilio, de la pérdida y la esperanza por un cambio para poder regresar pues, a su nación. Recibió premios reconocidos internacionales y sus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas. Murió en Montevideo en el 17 de mayo del 2009 a los 88 años y dejó el legado de la literatura pues con estas características. Cuando nos referimos a la historia del otro yo, esta historia pues nos narra la historia de ¿Quién presenta esta historia? Pues la presenta Doménica. ¿Cuál es usted, qué entiende de quién presenta esta historia? O sea, más o menos quién presenta la historia, me está diciendo. Sí. Pero alguien que ¿cómo se llama? ¿Alguien que la creó o ¿O quién la qué presenta? mismo? Mire, la presentación está en el primer párrafo. Mire, se trata de un muchacho corriente. En Armando los, Corrientes. ajá, en los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente. Corrientes. Exacto, en esta historia se trata de un joven aparentemente común que convive con una parte de sí mismo que lo llama su otro yo. Este otro yo representaba lo que es su faceta sensible, poética, emocional, aquella que se sentía desde la distancia del resto de la gente y lo hacía ver melancólico, solitario, vulnerable. Y en alguna parte de este texto que leímos yo sentí una parte de algo cursi, como medio sensible. ¿Ustedes tuvieron esa interpretación? Bueno, yo sí sentí algo así cuando leí el primer párrafo. ¿Verdad? Como que da algo de sensación, ¿no? Este Sí. Armando no disfrutaba de esa presencia. Cuando leemos el texto, no, Armando no disfruta de esa presencia. Al contrario, le incomoda su otro yo, por lo que hace diferencia a los demás. En un día, el otro yo decide suicidarse con su muerte. Armando queda libre de esa sensibilidad que tanto lo molesta. Sin embargo, poco después, Armando comienza a sentirse vacío, sin sentido ni autenticidad. Se sentía igual que el resto. Porque el inicio de la historia marca que él tiene un otro yo y ese otro yo lo hace diferente al resto. Pero cuando pierde ese otro yo, es igual que el resto y ¿dónde está su originalidad, su, su toque de ser único, ¿no? Porque se había quedado solo con la parte superficial de sí mismo. Finalmente termina muriendo también, pero de forma gris y anónima, sin que nadie lo recuerde. Es importante que en esta interpretación, pues Benedetti muestra con ironía y sencillez que el ser humano no puede vivir negando su parte interior, ni reprimiendo sus emociones. El otro yo es esa parte esencial que nos da profundidad, aunque puede doler. La ausencia convierte a la vida en algo vacío.
lo que es la vida mecánica, que es si han visto que hay personas que son a pura rutina, de aquí en la mañana se levantan, en la tarde, o sea, no tienen algo emocionante o algo que le dé el plus. Por ejemplo, si tienen todo el día trabajan o todo el día van a la casa a hacer sus quehaceres, ¿no? Pero en algún momento para darle plus a ese día, dicen, ¿sabe qué? Voy a cocinarle para mis papás o voy a hacer esto para darle una atención a algo especial. Y eso es lo que nos hace, pues, únicos, ¿no? Porque somos seres con emociones. En conclusión, el cuento reflexiona sobre la identidad, autenticidad y la necesidad de aceptar todas las necesidades del ser humano, incluso aquellas que nos incomodan, porque sí pueden hay emociones que nos pueden incomodar en algún momento, pues hoy es un día alegre y decir, de momento te sientes triste o molesto, pero eso es parte pues, de lo que hay que seguir, ¿no? Los invito a que sigamos leyendo esta historia para poder resolver lo que es la tarea en casa y la tarea en clase. A ver, la tarea en clase nos indica que vamos a resolver los siguientes enunciados. Para que no tengan inconvenientes, en este caso les puse directamente el nombre del autor y el nombre de la historia, que también está en la plataforma educativa. Vamos a elaborar un esquema con los siguientes datos. El tipo de narrador, tipos de personajes, tiempos, escenarios, trama y tema. ¿Qué tiene la historia que hemos estado leyendo en estos momentos? La del otro yo. Pero no se preocupe porque ya en estos momentos que yo les estaba interpretando pues, lo que pasa en esta historia, marcamos todos los contextos y solamente tendrían que plasmarlo. El segundo ítem es que vamos a escribir el argumento del cuento y su interpretación en sus palabras. No va a ser dos líneas, tienen que ser creativos en lengua y literatura. No va a ser 10 páginas, pero tampoco 2 líneas. El tercer enunciado nos dice, vamos a escribir las situaciones realistas y las fantásticas que vamos a encontrar en el cuento. Y el último ítem, vamos a identificar las situaciones inesperadas que aparecen en el cuento y cómo cambia la trama. Esa va a ser la tarea en clase. Y la tarea en casa va a ser el siguiente ítem. Vamos a escribir las razones por las que una persona termina siendo alguien que no es. Eso es desde su punto de vista. ¿Saben qué? Yo soy Dayana Moncayo y voy a escribir por qué una persona termina siendo lo que no es. Falta de convicción, falta de posibilidades, falta de esfuerzo, todo lo que usted piense y crea que es fundamental para que una persona termine siendo lo que no quería ser. El siguiente ejercicio es, vamos a escribir los datos que Armando expone para decir que es un muchacho corriente, porque él es igual que el resto después de perder a su otro yo. Entonces, el siguiente ejercicio para la tarea en casa vamos a escribir cómo era el otro yo y por qué pensó que se suicidó. El último ejercicio vamos a escribir las razones por las que piensa Armando, por las que pensó Armando insulta a su otro yo. ¿Por qué él insulta a su otro yo? Entonces, hasta allí, ¿tenemos dudas? No, Miss. ¿No? ¿Todo completamente claro? Sí. Sí, listo, mis niños. Voy a proceder a... Deme un ratito a tomar captura de pantalla de los que están conectados en la clase del día de hoy. Dayana no le cambió el nombre a su perfil. Sale Dayana con un corazoncito. Sí, profe, es que no sé cómo ahorita se cambia. En la parte donde Es que yo dice soy nueva. imagen, ahí al ladito de silenciar, ahí hay una opción, 2 puntitos, 3 puntitos. Ahí le da clic y ahí sale la opción cambiar nombre. Pero igual hágalo con tiempo para la siguiente clase porque ya tomé la captura de pantalla, entonces ya salió como Dayana. Dayana sin apellido. A ver, mis niñas. Tienen hasta las 10 de la noche para realizar las actividades.
Listo. Déjenme dejar de compartir para poderles compartir el espacio de aquí. Listo. ¿Pueden ver lo que yo estoy viendo o aún no? Todavía no, Miss. Démosle un ratito. ¿Ya? Ahora sí, Miss. Listo, mis niñas. Gracias por conectarse el día de hoy y por estar conmigo en este tema. Pues en la siguiente clase me encantaría que podamos profundizar sobre este autor, Mario Benedetti. Los invito a que investiguemos, cada uno de ustedes tenga algo que no salga por lo general o no se conozca de este autor, porque es importante, sí, es importante las historias, pero tenemos que saber bajo qué perspectiva escribió ese autor. No solo es lo que escriben, es lo que viven para escribir, ¿sí? Los invito a que investiguemos sobre este autor para seguir debatiendo en la siguiente clase con muchos más temas. Recuerden que las actividades están en la plataforma educativa. La tarea en casa y la tarea en clase caducan a las 10. Después de las 10 de la noche son tareas atrasadas. Si tienen dudas, dudas académicas, me escriben un mensajito en la plataforma educativa que con gusto les respondo. Y si no, lo tratamos dentro de la clase en vivo. Recuerden, para realizar las actividades, revisen el material que está en la plataforma, porque eso les sirve de base, ¿sí? Fue un placer estar con ustedes. Gracias, Doménica, por conectarse. Gracias, Miss. Miss, por cierto, ya hice su examen. ¿Ya lo hizo? Sí, me saqué 10. Gracias, Moyano, gracias, porque eso quiere decir que sí estamos avanzando y ustedes están entendiendo pues lo que les estamos enseñando. Gracias, Maldonado, por conectarse el día de hoy. Chao, Miss, gracias. Gracias, Castro. Chao, Miss. Chao, mis niños, que tengan buen día. Chao, profe. Chao, chao.